La clase de hoy tiene por título Una buena conciencia. Hemos llegado a la conclusión que tener una buena conciencia es lo que nos va a salvar o nos ayudar siempre. Cuando tengamos nuestras luchas, cuando tengamos nuestras, pruebas que nos llevan a estar tentados en nuestros pensamientos, si obramos de buena forma o de mala forma, la conciencia fortalecida de un creyente que ha entendido el sacrificio del Señor Jesucristo y ha entendido todo lo que hemos conversado a lo largo de estas clases, es una persona que ha entrenado, ha ejercitado su conciencia para bien, para fortalecerla, para restaurarla si en dado caso estuvo, envanecida en el pecado. Y queremos nosotros de ahora en adelante entender que esa es una de nuestras alternativas en frente a esta lucha constante que es la maldad que mora en nosotros. Amén. Y bueno, vamos a orar pidiendo al Señor que nos ayude, ¿no? Porque no es fácil decir cosas que quizá tú como predicador no cumples, ¿sí? Recordemos que la información sin transformación es fariseísmo. Es lo que hacían los fariseos. Tenían mucha información, pero su corazón no estaba transformado. Por lo tanto, no es fácil estudiar, conocer la verdad, transmitirla y tener las mismas luchas que tienen todos nosotros que estamos aquí en la tierra. Por lo tanto, vamos a pedirle al Señor por esta hora y por las que vienen y por nuestra vida constante de lucha contra el pecado. Amén. Padre, Señor Jesucristo, en esta noche estamos aquí delante de tu presencia. Señor, dando las gracias primeramente por tu palabra, en el momento que vaya a ser expuesta a tu pueblo y que vayamos a conversar en torno a ella. Te pido, Señor, que nos asistas con tu Espíritu Santo para que nos haga entender, comprenderla, atesorarla y sobre todo colocarla por obra. Señor, te pedimos tu ayuda siempre en esta lucha constante contra la maldad que mora dentro de nosotros, porque ya no es habitual que nosotros pequemos, como dice el apóstol Juan en sus cartas, que nosotros ya no debemos pecar porque hemos conocido al Dios de amor, Señor. Pero igualmente también Él mismo dice que el que diga que no ha pecado es mentiroso, Señor. Entonces no es que el apóstol se contradiga, Padre, sino que hay una lucha interna en nosotros, pero en nosotros no es habitual el pecar. Te pido, Señor, por este pueblo, por esta iglesia, aquí en esta comunidad, para que entienda que en nosotros no debe ser hábito pecar. El pecar debe alejarse de nosotros y nosotros debemos guardarnos para seguir tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a lo largo de esta travesía, de este peregrinaje de fe hacia la ciudad celestial que estamos aquí en la tierra. Cada uno de nosotros representa una familia, Señor, bien sea el padre o la madre o juntos que vienen aquí a fomentar una generación de relevo. Te pido para que los buenos ejemplos cristianos de un creyente maduro se sigan transmitiendo para que hagamos patente esta lucha contra el pecado en nuestra vida. Señor, te pido, Señor, por cada uno de nosotros en este tiempo, en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como le dije, es nuestra última clase, es la clase número 15, se llama Una buena conciencia. Y venimos de la mano de estas últimas clases que nos dan consejos prácticos para nuestra vida, porque el cierre de esta información, de este estudio, es que nosotros lleguemos todo esto a la practicidad, ¿no? De que hasta en algunos momentos seamos, un poco pragmáticos contra el pecado, porque necesitamos atacarlo y raerlo de nuestra vida, desaparecerlo, ¿no? Como cuando hicimos el ejemplo, la analogía de Amalek, ¿se recuerdan? Que Moisés, ¿qué dijo de Amalek? Él siempre va a estar contra ustedes, esa lucha va a ser constante de generación en generación, pero cuando llegue a la tierra prometida, borraré la memoria de Amalek. En otras palabras, será el final de esta lucha constante.
El Salmo 139 me tiene por título en la Reina Valera como la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Ese atributo de Dios tan magnífico, tan maravilloso, que el Señor está en todas partes y que lo sabe todo, debe ser para mí ya un recordatorio que no debo pecar. ¿Por qué? ¿De dónde me voy a ocultar de tu presencia? Si tú estás en todas partes, si lo sabes todo. ¿Cómo es posible que yo oculte, como los fariseos hacían, mi apariencia de piedad, pero por dentro yo sea una tumba con huesos en descomposición? ¿Dónde puedo yo pensar que Dios no va a conocer mi corazón si Él lo sabe todo? Entonces, uno de los tips más prácticos, esenciales, mi hermano que estás aquí, para que tú dejes de pecar, es entender ese maravilloso atributo de Dios, que Dios lo sabe todo y Dios está en todas partes. Por lo tal, yo debo cohibirme de pecar hasta en mis pensamientos más íntimos, porque Dios lo sabe todo. ¿Sí? El Salmo 139 me dice, el verso 2, vamos a leer el verso 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. En otras palabras, Él lo sabe, Él sabe cuándo me siento, cuándo me levanto, conoce nuestros pensamientos, ¿sí? Después dice el verso 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Verso 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Amén, Él lo sabe todo. Quiero ir de aquí al 7 para ir avanzando. El verso 7, vamos a leerlo hasta el verso 12 del mismo Salmo 139. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare a las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. En otras palabras, mis hermanos, Él lo sabe todo y te rodea a tal punto que si hay algo malo en ti, Él va a hacer las tinieblas en la luz del día. En otras palabras, hermanos, ¿quién te salva del pecado? ¿Quién te ayuda a no pecar? ¿Quién te persevera? ¿Quién te preserva hasta el día del Señor Jesucristo? El mismo Señor. Por su amor hace con nosotros, por su gracia, Él hace y nos ayuda a perseverar. ¿Quién te trajo el día de hoy aquí a esta reunión de iglesia, a esta asamblea de santos? El Señor. ¿Quién ha motivado tu corazón para que le sigas constantemente y que escuches su palabra y la pongas por obra de manera de que tu vida atrás, si haces una mirada retrospectiva de tu propia vida, tú dirás, yo sí he cambiado. Yo sí, antes era peleón, ahora no soy peleón. Antes era amargado, ahora no soy amargado. Antes era mañoso, ahora no soy mañoso. Me refiero tú sabes. Antes era lujurioso, ahora no soy lujurioso. Me he cohibido de la maldad gracias a que el Señor me rodea y lleva mis tinieblas hasta la luz del día. Amén. Entonces sí, verdaderamente el Espíritu Santo ha hecho la obra interna en nosotros y nos da seguridad de salvación, como recitamos anteriormente el capítulo 8 de Romanos, ¿sí? Que nuestra salvación está asegurada por cuanto hemos transitado lo que es vivir en el Espíritu. Amén. Entonces, en otras palabras, de verdad yo puedo entender que el Señor me conoce, sabe todo de mí, entiende mi andar diario, me hace vivir en la luz y no en las tinieblas. El Señor es maravilloso para con mi vida. ¿Por qué yo me he de ocultar de Él? ¿Por qué yo he de huir de su presencia? ¿Por qué
es necesario, por qué tengo que caer bajo y regodearme y regocijarme en la maldad si el Señor quiere todo lo bueno para mi vida? Mira cómo lo dice vamos a leer a partir del verso 13, que quedamos en el 12. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice David. A la luz de todo lo que estamos leyendo, de verdad hasta yo mismo estoy maravillado. Todos debemos estar maravillados del Señor tan bueno que es con nosotros. Y mi alma lo sabe muy bien. Lo vamos a leer hasta el 16. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Qué bueno es el Señor. Amén. Pero también dice en un contraste, ¿qué pasará con los impíos? Con los que hacen la maldad. Vamos al verso 19. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. De una u otra forma, el que no entiende esto va a perecer, pero no porque Dios sea malo, sino por su propia maldad. Perdón. Entonces, ya hemos entendido que el Señor lo sabe todo. Ahora el que tiene que entender que tú eres un pecador y que quizás estás haciendo cosas del pecado, somos nosotros mismos. En otras palabras, eres tú, mi hermano. El Señor te conoce más quizás de lo que tú mismo te conoces. O no quieres reconocer las cosas malas que tú tienes. ¿Por qué? Porque hay una u otra forma que el enemigo nos ha engañado, y a través de la psicología moderna y de las cosas que están viviendo en el mundo actual, en este pleno siglo XXI, hacen que normalicemos ciertas prácticas que son pecaminosas, que el Señor no le agradan. Por lo tanto, yo quiero que veamos dos formas, para empezar, dos formas en que nosotros podemos entender nuestro pecado. ¿Sí? Para lograr tener una buena conciencia, debo entender si estoy pecando o no. Y debo entender cómo puedo descubrir el pecado que mora en mí. Porque a veces me es oculto a mí mismo que yo soy un pecador. Pero no es que sea oculto del todo, sino que es una estrategia de este mundo enceguecerte la mente y la conciencia al punto tal de que tú crees que estás haciendo algo bueno, pero al final estás haciendo algo malo. Ejemplo. Hay un negocio muy bueno, pero resulta que el negocio tiene ciertas cosas que son ilícitas, pero que a la luz del panorama nacional o de lo que estamos viviendo, se han permitido, y tú dirás, bueno, el Señor entiende cómo está la situación. El Señor entiende, a veces me lo digo yo mismo para poder licitarme, o sea, permitirme a mí mismo hacer cosas que infringen la ley, que dañan mi corazón, pero yo me autoengaño, he pensado que es correcto cuando no lo es. Entonces, la primera forma de conocer tu propio pecado, mi hermano, es que tú conozcas las leyes del Señor. Mientras más te llenes tú de la ley de Dios, me refiero a las Escrituras, a la Biblia, mientras más información tengas acerca de Dios, más revelado va a ser tu vida que no le agrada a Dios, tu vida pecadora, tu vida que tú puedes considerar buena, pero a la luz del Señor no es buena. Amén. Dice Romanos 3:20. Vamos a Romanos 3:20. Me dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mario, ¿tú tienes esta nueva versión internacional?
ese 3:20, léemelo, pónmelo en Nueva Versión Internacional, para que veamos otra cosa. Dice de esta forma. Aquí dice, mira, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Entonces, ¿qué utilidad es tan grandiosa conocer de Dios, conocer la ley, conocer a las Escrituras? Porque me van a demostrar mi vida pecadora, ¿sí? Porque yo contrasto la ley de Dios y mi vida y he evidenciado que soy un pecador. Amén. Y la otra forma, mis hermanos, la otra forma es que nosotros mismos lleguemos a conocernos y nos quitemos la careta de hipocresía que a veces los cristianos manejan para hacer ver que son perfectos, cuando realmente nadie es perfecto sobre la tierra, y empecemos a rectificar desde adentro de nosotros mismos para cambiar esa conducta pecadora. Entonces hay dos formas, mis hermanos. Uno es a través de la ley de Dios, es decir, que conozcamos lo que Dios quiere en la palabra, y la segunda es que nosotros mismos rectifiquemos, porque nosotros mismos nos conocemos. Amén. Ahora, quiero darle unos tips prácticos para que usted empiece también a conocerse y hacerse un autoexamen de conciencia hoy o a partir de hoy, ¿sí? Y empiece a ver si usted tiene cosas, tendencias al pecado, o si está practicando ciertas cosas que al Señor no le agradan. Amén. Nosotros estamos muy cercanos a nosotros mismos. Nuestro espíritu nos conoce muy bien, nuestra mente, nuestra conciencia sabe muy bien lo que hace. Nuestra conciencia, a pesar de que queramos silenciarla o callarla, sabe muy bien lo que hacemos. Por lo tanto, nosotros mismos tenemos que hacernos nuestros propios autoexámenes para que pasemos, lleguemos a ver si somos aprobados o no según el estándar de Dios. Amén. Así que estas pautas son muy valiosas en este proceso de tener una buena conciencia. Así que son 6 nomás. Vayamos a verlas. Número 1. Reflexione en usted mismo al leer y escuchar la palabra de Dios. Y esto de reflexionar sobre la palabra de Dios es porque nosotros primeramente partimos dentro de toda la educación cristiana, dentro de lo que es la disciplina eclesiástica, en este versículo que me gusta mucho, 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, nos dice de la siguiente forma: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y es decir, que la Biblia misma me dice que para esto es útil la Biblia y yo tengo que entender que esto es para mí es así. Pero ¿qué pasa? Yo soy de las personas que viene a la iglesia y no valoro los sermones. No les presto atención a los sermones. Simplemente vengo a escuchar. Si una palabra me agrada, digo amén, pero si me desagrada, ni digo nada, y más bien trato de hasta de olvidar esa palabra. Soy de personas de que agarran la Biblia de forma selectiva, es decir, estos versículos me convienen, los acepto, pero estos versículos no me convienen, no los acepto. Soy personas que soy reacio a intimar con la palabra porque no quiero que se me descubra la maldad. Porque aquel que no viene a la luz es porque no quiere que sus tinieblas sean descubiertas. Así lo dijo el Señor Jesucristo. El que no se acerca a la luz no quiere que sus malas obras sean expuestas. Por tal razón, son personas que vienen y dicen ser creyentes, pero la relación que tienen con la Biblia, la relación que tienen con la palabra y con la meditación en ella,
no surte efecto. ¿Por qué? Porque simplemente ya la rechazaron de por sí en su corazón. Entonces, si tú eres una de esas personas o crees que lo estás haciendo bien, pero no te das cuenta de que en tu práctica estás haciendo esto, mi hermano, ya es un tips o una señal de alarma. Amén. Mire cómo dice Santiago capítulo 1, versos 23 al 25. Vamos a leerlo. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. ¿En dónde tenemos que poner la mirada? En la ley de Dios y vernos reflejado en ella para ver si la estamos colocando por obra o no. Y si nos falta colocar algunas cosas de nuestra vida en orden con lo que Dios quiere en su palabra, mi hermano, póngase los patines y empiece a ejercitarse. Póngase a meditar y empiece a practicar. Amén. Y esto va para todos, va para mí, va para ustedes. Y en cualquier momento de nuestra vida podemos llegar a tener ese rechazo con la palabra. Y yo tengo que entender que la palabra está ahí para educarme a mí, porque yo quiero llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Quién de aquí no quiere llegar a la estatura del varón perfecto? Nadie. Todos sí queremos llegar a la estatura del varón perfecto, ¿sí? Todos queremos alcanzar la vida eterna que el Señor nos ha preparado en la Jerusalén celestial, ¿verdad? En la ciudad santa. Todos queremos entrar sin mancha y sin arruga, ser parte de la iglesia que va a ser arrebatada en el cielo con el Señor, como lo leyeron el domingo en la carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Cuando yo leo ese pasaje, yo me gozo, porque esa es la esperanza del creyente, ser arrebatado en las nubes con el Señor e irse y dejar este cuerpo corrupto y esta tierra de pecado. ¿Quién no piensa eso? Hermano, pero si tú tienes un repele a la palabra, hermano, ¿cómo lo vas a lograr hacer? ¿Cómo lo vas a llevar a cabo si tú no meditas en la palabra? Si no quieres crecer en ella a fin de que tú llegues a la estatura del varón perfecto, a fin de que tú seas enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo lo quieres hacer si aquí en esta vida no hay atajos, no hay brincos, no hay forma de que tú ganes la carrera si no pasas por la prueba? Medita en esto. Ese es el primer punto. Segundo, mi hermano, si haces cosas que por lo general las personas que son maduras en el Señor evitan, ya esto puede ser pecaminoso. ¿Sí? Vuelvo y se lo explico. Si tú haces cosas que tú observas que las personas maduras en el Señor no practican y tú sí lo haces, ya eso debe hacerte pensar. Ejemplo, ¿será que el pastor hace lo que yo hago? ¿Será? ¿Será que la vida de los ancianos es igual a la vida mía? Hazte estas preguntas. ¿Será que los hermanos que, digamos, son líderes de la iglesia practicarían lo que yo practico? Y no es que hay una jerarquía de posiciones ni que hay una espiritualidad mayor que otros, no. Simplemente es de reflexionar en prácticas pecaminosas. ¿Será que yo hago lo que hace mi pastor? Claro, nosotros vemos caras, mas no vemos los corazones. Pero será, hacete esta pregunta en tu reflexión diaria: ¿será que lo que yo hago en mi casa, cuando estoy a solas, la música que escucho, la escucharía mi pastor?
el contenido que yo consumo en las redes sociales lo consume mi pastor aquí en la tierra? ¿Será? Porque si es así, yo digo, ¿quién estará? Si es algo pecaminoso que mi pastor hace y yo también lo hago, no hay diferencia. Pero si lo mío contrasta mucho de lo que hace mi pastor, yo puedo llegar a concluir de que estoy obrando mal. Número 3. Pregúntate si en el lecho de tu muerte tendrás recuerdos bonitos de las obras que has hecho, o estarás angustiado y preocupado porque no has podido resarcir todo el daño que has hecho. Una vez hablamos que una de las formas de tener una conciencia limpia es que tú hayas resarcido y de una u otra forma indemnizado la maldad que quizás tú hayas generado y hayas cometido, porque las cosas tienen que acomodarse si en tus manos está la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Pero si tú estás en tu lecho de tu muerte, es decir, ya estás en las últimas horas de tu vida, los recuerdos que vienen a tu mente, ¿son agradables o son preocupantes? Es difícil contestar esta pregunta, porque en los pensamientos más íntimos del hombre, a veces nadie los conoce más que el mismo hombre y Dios, porque ya lo hemos leído, ya hemos entendido que Dios conoce el pensamiento. Entonces, yo siempre digo, hay que vivir como si el día de mañana te vinieran a buscar. ¿Cómo vivieras tú si el día de mañana te vienen a buscar? Si te pasan un aviso, viene un ángel del cielo y te dice, mira fulanito, mañana vengo por tu alma. ¿Tú harías lo que sigues haciendo habitualmente en tu vida? ¿O rectificarías y te convertirás en un santo? Sí, Señor, estoy preparado. Si esa es tu vida, mi hermano, hay mucho que pensar de nosotros mismos. Si esa es la razón que mueve tu vida, el estar a cuenta con Dios por no tener la condenación que dice el Señor que me va a retribuir por mi mala obra, sino por esperar una ganancia, mi hermano, no entendiste lo que es vivir y ser libre del pecado. Porque llevar un peso de carga de pecado toda la vida y creer que esperar el último momento para arrepentirme, ese no es el juego del cristiano. La vida es para rendirla a los pies de Cristo desde que yo conozco al Señor. ¿Que tendremos luchas? Sí, bastantes. Que la lucha contra Amalek va a seguirnos siempre por la retaguardia. Siempre. El diablo va a venir y enviará tropiezo para que sus hijos caigan. Aún los escogidos cayeran de la gracia. Pero tú estás fortalecido en el Señor. En el Señor somos más que vencedores. Y tenemos seguridad porque ni ángeles, ni potestades, ni lo creado, ni lo porvenir, ni ninguna cosa me podrá separar del amor de Cristo que es en el Señor. Amén. Si yo he entendido esto, soy más que vencedor. Pero son preguntas para reflexionar. En el momento de mi muerte, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y hay si a alguien le avisan que va a morir, pero hay si no te avisan, hay si tú mañana dejas este mundo, ¿cómo es tu vida? Es que hay que reflexionar. Amén. Dice, quiero leer una cita. Vamos a leer Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9. Vamos a leer el 7 y el 8. Dice así: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Amén. Vivamos alegres, que no tenemos nada de qué
de qué avergonzarnos, de qué arrepentirnos y que nuestros vestidos siempre sean blancos, ¿no? Todo esto es una poesía. La Biblia está llena de poesías que tú tienes que adaptarlas y contextualizarlas a tu vida, ¿sí? La Biblia te habla así, un vestido blanco, una ropa arrugada, una novia vestida y ataviada, una novia preparada, que su lámpara siempre tenga aceite, etcétera. Tu metáfora de vida, como tú lo quieras ver a través de la Biblia, siempre va a ser que estés a cuentas con el Señor. Amén. Número 4. Considere lo que los otros puedan decir de usted. Y esto es un poco, digamos, subjetivo, porque lo que otros puedan decir de mí está obviamente ligado a las ideas y reformulaciones que tenga la persona acerca de mi persona, ¿sí? Puede ser algo subjetivo, pero nosotros aquí tenemos amistades, ¿no? Tenemos personas cercanas. Nuestro cónyuge es nuestro más cercano, nuestra familia, y a veces ellos son los que pueden dar testimonio de cómo tú eres. Si ellos te desaprueban en un comportamiento cristiano, es algo también de preocupación, es algo de rectificar, es algo de enmendar. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que cualquier comentario de cualquier persona puede ser sujeto a las emociones de la persona, los más íntimos que tú tengas contigo, ellos van a decir la verdad porque te aman, te van a decir tus verdades, y si no te las dicen, te están haciendo un daño, ¿sí? Como lo dice Proverbios 27, capítulo 27, verso 6. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. ¿Sí? Es mejor que alguien cercano a ti te diga tu verdad en tu cara y te haga rectificar, que alguien que diga, no, tranquilita, sí, que te engañe y nunca cambies por eso. Es mejor. Así que no es que usted va a salir de aquí preguntándole a su esposo o a su esposa, ¿cómo soy? Dime, ¿me apruebas en mi comportamiento o no? Sé que muchos salen raspados. Hasta yo mismo puedo salir raspado, de una vez reprobado. F, listo, está, vaya para la cola de reparación. Yo puedo salir todos aquí, mi hermano, pero esto sea una motivación para rectificar. Si la gente que me rodea y me ama me dice, tengo que corregir esto, corregir aquello, póngale cuidado, porque lo hacen porque le aman. Escúchelos, ore y medite por lo que ellos le están reclamando a usted, que usted hace mal. Y ríndase al del Señor y que el Señor mismo le muestre a usted si lo que están diciendo ellos, que supuestamente le aman, es verdad y está violando la ley de Dios. El Señor, yo sé que te va a mostrar. Te va a mostrar y te va a guiar en oración y te va a declarar tu pecado en tu cara y te va a decir, ellos tienen razón, ellos tienen razón, ellos te aman y te han dicho para que tú cambies, para que tú mejores, para que tú no seas más y estés rodeado de esa maldad que no te hace levantar la cabeza. Eso es verdad. Y algo que nosotros debemos fomentar como iglesia para rescatar la doctrina de la conciencia sana en nuestra congregación es esto, que nosotros le digamos a las personas cuando fallan y que la persona no crea que la agarró contra mí, sino que realmente sea mi amigo y me ayude a levantarme. Amén. Porque si nos sobamos toditos, mi hermano, aquí hemos consentido, como dice el Apocalipsis, el pecado dentro de nosotros. Cuando dice el Apocalipsis en las cartas de la iglesia, ¿no? Que dice, tengo contra ti que dejaste esto, dejaste que ellos hicieran esto, que ellos prevaricaran como el pueblo de Israel con la doctrina de Balaam, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Como le dice el mensaje de las 7 iglesias, también lo puedes leer para tu reflexión y mírate allí como parte de la iglesia. Número 5. Cuando veas las fallas de otros, examínate tú a ver si tú tienes las mismas fallas. ¿Por qué? Hay un dicho popular y este dicho me llegó cuando leí esto, se lo voy a decir. Dice así, todo cobrón es mala paga. ¿Ustedes no han escuchado ese dicho? Todo cobrón es mala paga.
¿Por qué razón? Porque el que lo critica, lo practica. Y a veces nosotros somos muy críticos de personas que están en pecado y que están haciendo cosas malas, pero quizás nosotros en nuestro interior también las hacemos, pero en oculto, claro, nadie nos ve. ¿Sí? Así que, pero aquí te estoy diciendo y te estoy declarando delante de ti, exponiéndote la Biblia, de que el Señor lo conoce todo. Así que ante el Señor no tienes excusa ni tienes lugar a donde esconderte, porque Él no hay lugar donde no nos alcance la presencia del Señor. Amén. Es muy fácil declararle a las personas las fallas y las faltas que tienen, pero no es lo mismo cuando nos las dicen a nosotros. Cuando los que fallamos somos nosotros. Es muy difícil a veces reconocerlos. De hecho, a veces hasta nos enemistamos dentro de las iglesias. No, aquel hermanito me la agarró contra mí porque me dice esto, esto y esto y esto. Y a veces es que nosotros estamos enceguecidos y no dejamos ver o no queremos verlo realmente, que sí, a veces fallamos de esa forma. Mi hermanos, y la última, considera la ceguera de muchos, ¿sí? De muchos de los demás, y mira y pregúntate si tú eres un potencialmente ciego. Es muy parecida a la anterior, pero esto tiene que ver más hacia lo que tú crees que son incrédulos, ¿sí? Porque el Señor, a tu juicio, no les ha llegado el Evangelio, no les ha resplandecido la luz del Señor, y tú los juzgas simplemente por el hecho de ser incrédulo. Pero quizás con ese juicio que tú emites, estás condenando tú mismo, porque quizás tú eres un falso creyente. A veces nosotros mismos podemos hasta falsificar los frutos del Señor en nuestra propia vida para que nuestra conciencia se calme a la luz del pago del pecado. Nosotros bien sabemos que el pago del pecado es la muerte, y yo no quiero ir a la muerte. Por lo tanto, me obligo a hacer ciertas prácticas que yo sé que son del Señor, pero en mi corazón, en mi interior, esas prácticas las rechazo. Es decir, yo no me he convertido tal cual como otros que yo mismo critico. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Entonces, cuidado con falsificar una vida espiritual dentro de ti simplemente para calmar tu conciencia. La conciencia es algo que es tremendo en nuestras vidas porque nos dicen constantemente el mal que hacemos. ¿Sí? Quiero leer otro proverbio, capítulo 27, verso 19. Dice: en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. ¿Sí? En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Las personas, el corazón siempre brota lo que está adentro, ¿no? Así que cuidado con querer a juro hacer las cosas, porque eso no es sano tampoco para nuestra vida. Nosotros tenemos que tener un corazón limpio y puro, que sea totalmente transparente delante del Señor. Mis hermanos, y yo con estos 6 puntos quiero que entendamos, número 1, que algo que nos va a ayudar mucho es que nosotros tengamos una conciencia sana, que nuestra conciencia realmente sea pura, que nuestra conciencia sea ejercitada en el Señor. Amén. Y yo quiero que nosotros hagamos esto por práctica, que realmente podamos tener una reflexión interna. Porque si tú no reflexionas sobre tu propia vida, mi hermano, y crees que lo estás haciendo bien, quizás lo estás haciendo mal y no te das cuenta. Y nadie tiene el valor, quizás porque te aman y no quieren herirte, de decirte lo mal que lo estás haciendo a veces, porque, ay, pobrecito. Y eso a veces no es sano. Nosotros debemos saber que el Señor disciplina a sus hijos porque les ama.
Amén. Y esta iglesia ama a sus miembros, por lo tanto queremos empezar a practicar estas cosas. Amén. Así que mi hermano, me quedo con las dos grandes formas de conocer el pecado, y es número uno, con conocer la Biblia. Obviamente al conocer la palabra voy a saber qué le agrada al Señor, qué no le agrada. Y el segundo es que yo mismo haga una visión introspectiva de mi vida y empiece a ver a la luz de estas 6 tips o de 6 preguntas, vea si yo estoy caminando por rectitud o no. Amén. Mis hermanos, esta serie de la batalla contra el pecado ha sido muy buena, muy buena. Y les prometo que vamos a tener las guías en físico, si la quieren imprimir o si la quieren tener en PDF o en Word, como la quieran tener, y para que nosotros meditemos en ella. A lo largo de todo esto vimos cómo es la naturaleza del pecado, vimos qué es la conciencia del hombre, porque quizás ese tema de la conciencia es nuevo para nosotros. Vimos cómo es el sacrificio del Señor Jesucristo y cómo interviene en el plan de que yo sea libre del pecado, porque yo tengo que ver a Jesús, ¿sí? También vimos cómo es vivir en esta era del pecado, alrededor de del pecado que nos asedia, con la carta de Romanos de Pablo, que la estuvimos citando varias veces. Vimos cómo era nuestra relación con el pecado, cómo nosotros nos relacionábamos con esto. Y ahorita, en las últimas clases, ya vimos consejos prácticos, ¿sí? Como guardar el corazón, como entender esto de la conciencia sana. Y de verdad, les garantizo que la palabra del Señor es la que nos va a ayudar en esta lucha constante. Amén. Mi hermano, ponte de pie, vamos a orar. Y bueno, será hasta la próxima oportunidad.